Entonces, bienvenidas nuevamente al webinar de hoy, de hoy 24 de noviembre. El tema que vamos a tratar es generalidades de la infección de HIV, sífilis, hepatitis C y hepatitis B. Mi nombre es Michelle, asesora técnica y líder del programa de POCTROL. Mucho gusto a todas. Cualquier cosita a la orden. También voy a dejar mi número acá de contacto en el chat por si alguna cosita, pregunta, duda, inquietud. Hoy nos acompaña la doctora Luisa Fernanda Castro, que es nuestra médico de POCTROL, y nos va a dar la charla. Doctora. Muy buenas tardes para todos. ¿Están viendo en mi cámara? Sí. Bueno, ya Michelle me presentó. Mi nombre es Fernanda Castro, soy la médica asesora del programa de POCTROL. No sé si ya con ustedes nos hemos visto en los videos previos de explicación. Si no, pues encantada de este primer encuentro, que espero que sea bastante provechoso y que pues se logre ahondar un poco sobre estas pues como patologías que son muy repetitivas en nuestra práctica. Quisiera saber pues con quiénes estamos, de qué área de la salud son, si son todos bacteriólogos, si hay médicos, si hay auxiliares de enfermería, bueno, como para poder hablar todos en el mismo idioma y pues que no haya, y que todos podamos entender y poder transmitir por igual el mensaje. Bueno, entonces la doctora nos pregunta que nos presentemos, de qué área pertenecemos, queremos saber un poquito. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Lía Villalobos, bacterióloga, Clínica Milagrosa Santa Marta. Hola Lía, bienvenida. ¿Quién más? Muy bien, gracias a Dios. Ay, me alegro mucho, Lía. ¿Quién Buenas más quiere tardes. compartir? Hola, ¿cómo estás, Gladys? Atenta. Buenas tardes, mi nombre es Gladys Payares, bacterióloga y trabajo en Metrosalud en Medellín. Bienvenida, Gladys. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gracias por este espacio. Claro que sí, Gladys. ¿Quién más quiere compartirnos un poquito? Shirley, sigue, por favor. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Shirley Bolívar, bacterióloga de Meditec en Tame, Arauca. Bienvenida, Shirley. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto para nosotros, Shirley. ¿Quién más quiere presentarse? Hola, Sigue. buenas tardes. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Claudia Rodríguez de sede Nuevo Horizonte, Barranquilla. Gracias. ¿Qué profesión tienes, Claudia? Bacterióloga. Qué bueno. Bienvenida, Claudia. Gracias. Gracias. Bueno, ¿quién más quiere presentarse? Buenas tardes, mi nombre es Patricia Rico de Centro Médico Calle 30, Sanitas Soledad. Bienvenida. ¿Qué profesión tienes? Ay, claro, enfermera profesional. Ay, qué chévere. Bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Feniver Lopera Vélez, bacterióloga de Meditec Saravena, Arauca. Bienvenida. Gracias. Bueno, ¿quién más? Bueno, creo que ya nadie más se quiere presentar, entonces ya vemos que tenemos enfermeras y bacteriólogos. Exacto, Cuando y de varias partes de Colombia, eso pues también es bueno. Sí, qué rico. Listo, cuando tú Bueno, quieras empezamos. listo, entonces pues vamos a empezar con la presentación. Si tienen alguna duda pueden ir levantando la mano o pues las dejamos las dudas anotadas y al final de la presentación
pues las resolvemos. Digamos que el objetivo de esta presentación básicamente es hablar, como dice su título, unas generalidades sobre estas infecciones. ¿Listo? No vamos a ahondar ni en la estructura molecular del virus, porque pues en realidad eso sería un tema extenso y pues aquí lo que buscamos es más practicidad y lograr conectar o entender bien lo que estamos viendo con la clínica con lo que se ve pues en los hallazgos del laboratorio. Entonces digamos que es algo más general y más práctico pues para nuestra práctica diaria. Bueno, asimismo también para el tratamiento. Digamos que no voy a ahondar que la dosis de la inmunoglobulina tiene que ser, sino básicamente tener en cuenta qué casos hay que tratar, cómo se deben tratar y pues ya, ¿listo? Como ya lo habíamos mencionado previamente, pues vamos a hablar de las generalidades de VIH, sífilis, hepatitis B y C. Siguiente. Empezando pues por VIH, que es como el tema que más, pues un tema que más tiempo nos va a tomar. Siguiente. Importantísimo siempre pues para hablar de una infección, hablar sobre la epidemiología, porque pues también con base en eso es la importancia que tiene esta infección pues, sobre nuestra población. Sabemos que se ha extendido desde los últimos 25 años y en la medida en que ha aumentado la tasa de diagnóstico o las pruebas rápidas de diagnóstico, pues asimismo los casos nuevos se han registrado con mayor número. Sabemos a la fecha que hay 65 millones de personas que están infectados por el virus del VIH y de esos 65, 25 millones ya han muerto por SIDA. Recordando que SIDA es la terminal desde la enfermedad. 40% de las infecciones va a ocurrir en de 15 a 24 años de edad. Esto tiene mucho que ver con los factores de riesgo pues, para generar esta infección. Sobre el 2020, el programa de la ONU sobre SIDA documentó que 3.7 millones de personas ya vivían con el VIH. Siguiente. En América Latina, 2.1 millones viven con VIH y en el 2019 habían prácticamente 31.000 muertes relacionadas con SIDA y 100.000 muertes por VIH. En cuanto a Colombia o la estadística que tenemos, pues en los últimos años, al 2021, 134.000 personas vivían con VIH y del 2019 al 2020 hubo un incremento significativo de las tasas de las tasas de qué, de pues como de casos nuevos de VIH. Todo esto relacionado pues con la contingencia de la pandemia, que hubo pues ahí una dificultad en el acceso de salud y digamos que no hay una buena estadística en ese tiempo de pandemia y eso pues se vio reflejado en el 2020 con un aumento significativo de estas tasas. Siguiente. Dentro de lo que sabemos, pues el 97% de los casos va a ser la transmisión sexual como el mecanismo de transmisión de esta infección. La mayoría de los casos, el 80% se transmite o se registra en hombres, de los cuales el grupo etario, como ya lo habíamos mencionado previamente, es de 25 a 34 años con un registro casi de 38%. Si hablamos en Bogotá, en este primer semestre del 2022 ya se han registrado 2.373 casos y han habido muertes por SIDA también en este primer semestre en Bogotá en 164 pacientes, hablándonos de una tasa de mortalidad de 2.1 por cada 100.000 habitantes. Siguiente. Esta es una gráfica que nos muestra pues en Salud Data de Bogotá, este primer semestre, en donde nos habla de la incidencia y la tasa de mortalidad de los casos de VIH y las muertes. La gráfica de arriba es la tasa de incidencia y la inferior es la tasa de mortalidad, que ya les había mencionado previamente. Siguiente. En cuanto a las características que tenemos pues por la infección de VIH, pues ya sabemos que es causada por un retrovirus. Sin embargo, hay que tener 4 tipos de retrovirus que pueden generar impacto en los humanos y que dependiendo de este tipo de retrovirus, pues se va a generar una infección. Para propiamente el retrovirus que genera VIH hay 2 tipos, el tipo 1 y tipo 2, que ya lo voy a mencionar posteriormente. Estos retrovirus pues tienen la característica de que su información genética está en forma de ARN, lo cual va a tener la característica de contener su enzima transcriptasa inversa, que es lo que nos va a ayudar a que su material genético de ARN sea convertido a ADN y de esta manera este virus se puede ingresar al núcleo de las células pues, del ser humano y asimismo replicarse y generar la infección.
Siguiente. Dentro de lo que les hablaba previamente, la clasificación del retrovirus, entonces está el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, donde tenemos dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, siendo el tipo 1 el de la mayoría de presentación de la infección, mientras que el tipo 2 es otro virus que está más confinado a África. ¿Listo? Esta característica del virus de la inmunodeficiencia humana pues tiene la capacidad de ser citopático, es decir, que destruye la célula a la que ingresa, afectando principalmente pues, a los linfocitos CD4. Siguiente. Siguiente. Listo. A nivel mundial, pues ya sabemos lo que lo habíamos dicho previamente, pues que la transmisión sexual es el modo más dominante de la propagación del VIH. Y adicionalmente, aparte de la transmisión sexual, pues la transmisión parenteral pues, con lactantes que son nacidos por madres positivas por VIH. Otros métodos de transmisión, como ya esto es pues, conocido por todos, a través de sangre contaminada, ya sea compartir agujas o jeringas, ya sea por transfusión de sangre o agujas y equipos contaminados, igual tener en cuenta pues que desde el 92 ya está en los protocolos que se manejan para para el cribado de hemoderivados. Eso ha disminuido significativamente la tasa de infección derivada de transfusión sanguínea. Adicionalmente, se sabe que la transmisión sexual, casi el 85% de la carga es asociada, pues de la carga o de las tasas de notificación de VIH son por transmisión sexual, ya sea heterosexual y homosexual. Sin embargo, sí hay una diferencia significativa en que no todos los mecanismos de transmisión van a tener el mismo riesgo y más adelante ya les voy a explicar, dependiendo de qué. Siguiente. El riesgo de transmisión de VIH se ha documentado que es mayor en hombres que en mujeres y que hay unos factores de riesgo que también, pues que van a variar en esta tasa de transmisión, ¿cierto? Una va a ser la carga viral del VIH, la etapa de la infección que se encuentra del VIH en el momento pues, del contacto sexual, el estado de tratamiento, es decir, si el paciente estaba en tratamiento o no, y si ese tratamiento ya había logrado los objetivos que se buscan, si el paciente es circuncidado o no, dado que los pacientes que no son circuncidados tienen más riesgo de infección y coinfecciones por otras enfermedades de transmisión sexual y factores sociodemográficos, hacinamiento, pobreza, uso de drogas inyectables. Siguiente. Dentro de los mecanismos de transmisión, lo que ya habíamos hablado, principalmente el sexual, segundo, el parenteral con un riesgo de infección en pacientes con accidente biológico de 1 en 300, la infección vertical, es decir, la transmisión de madre positiva a feto, con un riesgo de 30%, si la madre no recibe tratamiento, un riesgo de infección al feto del 30%. Siguiente. Aquí lo que les hablaba de la diferencia o las diferencias de tasa de riesgo dependiendo del tipo de relación sexual que se va a tener. Asimismo, la diferencia del riesgo si la persona es el receptor o es quien, digamos, ejecuta la relación sexual. En cuanto al coito anal, sabemos que es el coito que mayor riesgo de infección o de transmisión de la enfermedad tiene y este riesgo va a variar dependiendo de si es receptor, si es hombre o si es mujer. Para el caso del receptor, el riesgo de transmisión de la enfermedad para una mujer es de 1 en 100 casos, mientras que para el hombre es de 1 en 30 casos. Para la persona que penetra en este tipo de coito, pues es un riesgo de 1 en 1000. Conclusión, tiene más riesgo la persona receptora que la persona, por decirlo así, ejecutora. En cuanto al coito vaginal, un riesgo para el receptor de 1 en 1000 y para la persona que penetra de 1 en 10.000. Dentro del coito anal, pues solo va a haber un riesgo de infección para la persona receptora de 1 en 1000. Siguiente. Dentro de la clasificación del VIH, pues sabemos que el CDC ha hecho una clasificación que depende de la duración de la infección, del grado de inmunodeficiencia que va a estar dado por el conteo de CD4 o las manifestaciones clínicas. Sabemos que todo paciente que ya tenga un conteo de CD4 menor a 200 microlitros, independientemente de si tiene síntomas o no, ya va a estar catalogado como un paciente con SIDA, que es la etapa terminal pues, de la enfermedad. Perdonarán aquí mi gatito. También sabemos que si hay un paciente que tiene VIH y no ha recibido tratamiento o no recibe tratamiento, va a tener una tasa de descenso de 50 a 100 microlitros
de CD4 por año y esto va a hacer que tenga una predisposición a ciertas infecciones oportunistas y que aproximadamente se va a requerir un tiempo de 5 a 10 años para que un individuo desarrolle SIDA en caso tal de que no quiera recibir el tratamiento. Siguiente. ¿Qué es presentación? ¿Listo? Listo. Anterior. Entonces, esta es la clasificación del CDC, en donde clasifican los pacientes en un estadio A, B, C, siendo C terminal o SIDA, dependiendo de los síntomas que va a presentar. Un estadio A es asintomático o que va a presentar una linfadenopatía generalizada, es decir, un paciente que fácilmente va a acudir a un servicio pues, de consulta por un hallazgo incidental de unos ganglios y un contacto reciente o un factor de riesgo para la exposición al VIH. El paciente clasificado en categoría B va a ser un paciente que ya es sintomático, que ya va a tener otros síntomas como fiebre, diarrea persistente mayor a un mes, artralgias, mialgias, que puede presentar otras infecciones como candidiasis oral, candidiasis vaginal y herpes zóster. Aquí es muy importante el herpes o lo que nos va a llamar la atención del herpes zóster es que este herpes va a tener un compromiso de más de 2 dermatomas o que va a tener episodios repetitivos de herpes. No significa que todo paciente que le un único episodio de herpes tenga VIH, sino que debe tener estas características para hacerlo sospechar en un paciente con un inmunocompromiso que hay que estudiarle este tipo de infección. Y ya dentro de la etapa terminal, pues ya van a tener otros síntomas o unas infecciones mucho más severas, como la candidiasis esofágica, la bronquial, neumonías a repetición, tuberculosis, sarcoma y hasta toxoplasmosis cerebral. ¿Listo? Esto también va a estar muy ligado al conteo de CD4, que es lo que vamos a ver siguiente. Estos son los tipos de infecciones que se pueden presentar dependiendo del CD4 y esto también va a tener mucha importancia porque asimismo se puede dar profilaxis para evitar este tipo de infecciones, sobre todo cuando ya tenemos un conteo de CD4 menor a 100, donde debemos dar profilaxis para evitar infección por toxoplasma. ¿Listo? Ya pacientes que tienen un conteo de CD4 menor de 50, pues ya van a presentar unos síntomas bastante severos, pueden tener citomegalovirus o leucoencefalopatía focal progresiva y va a manifestarse con cuadros pues, de compromiso cerebral severo. Siguiente. Dentro de la presentación clínica, pues muchos pacientes al inicio de la enfermedad van a ser asintomáticos. Cuando es temprano, pues lo que habíamos hablado previamente, van a haber síntomas inespecíficos, un síntoma pues asociado muy a la mononucleosis, puede haber artralgias, fiebre, exantema. Usualmente estos síntomas se van a dar 2 a 4 semanas después de contraer la infección y en las etapas más tardías ya pueden haber síntomas más marcados, síntomas constitucionales o ya síntomas en relación pues, a la infección por enfermedades oportunistas. Es decir, un paciente que llegó por una neumonía, o un hallazgo de nuevo de una tuberculosis, entre sus estudios adicionales se le documenta que lo que tenía era una inmunodeficiencia por VIH. Entonces, muchas veces este diagnóstico puede ser consecuencia de alguna primera infección o algún primer cuadro que debutó antes de llegar al diagnóstico de VIH. Adicionalmente, pues sabemos que la pérdida de peso es común, entonces siempre en la medida en que va a tener pues disminución del recuento de linfocitos CD4, asimismo también va a ir disminuyendo pues la tasa de inmunidad y asimismo pues está la predisposición a las infecciones. Siguiente. En cuanto a las técnicas de diagnóstico, pues ustedes son mucho más expertas que yo. Sabemos que hay unas técnicas pues, de diagnóstico inmunológico y unas técnicas de diagnóstico genético. Se usa el ELISA, que es una técnica que es sensible, que sirve para prueba de tamizaje y lo que busca pues, son anticuerpos dirigidos contra el antígeno P24. Ha mostrado unas tasas de seroconversión dependiendo del tiempo a la exposición, lográndose casi un 100% de seroconversión a los 6 meses post-exposición. Pero pues digamos que si tenemos un paciente que tiene una sospecha clínica de infección por VIH, unos factores de riesgo o unas conductas sexuales de riesgo, no podemos esperar 6 meses para que haya una seroconversión del 100% para poder hacer el diagnóstico y ahí mismo establecer un tratamiento, porque pues en realidad había un retraso
en la atención, y lo que nosotros tratamos de buscar son técnicas que sean, o técnicas de diagnóstico que sean muy específicas, muy sensibles y que nos den la mayor brevedad de tiempo posible. El Western Blot también es una técnica específica, es una prueba confirmatoria que va a ser también anticuerpos contra diferentes determinantes antigénicos, y al combinar estas dos pruebas pues se va a alcanzar un diagnóstico del 100% de certeza. Siguiente. Existen otras técnicas, que es la PCR, en donde esto nos va a ayudar a ya diagnosticar un paciente casi a los 12 días post-exposición, lo cual pues sí trae una gran ventaja con respecto a las demás técnicas, y se puede utilizar como un método cualitativo o cuantitativo ante la sospecha del VIH. Siempre que confirmemos la positividad para el VIH, pues se debe hacer una prueba de recuento de linfocitos, una PCR, y la carga viral, pues para mirar el estadio de la infección y para poder establecer un seguimiento posterior, porque esto nos va a hablar de objetivos terapéuticos y de tratamientos para evitar infecciones oportunistas. Siguiente. Ya entre otras pruebas diagnósticas, pues tenemos anterior, las pruebas rápidas, que lo que hacen es detectar anticuerpos también posterior a los 20 o 30 días de la exposición. Se puede utilizar en ciertos escenarios, digamos, donde tiene una gran utilidad, como son estas maternas, en donde no se le ha hecho un tamizaje de infecciosas. Entonces, materna que llega en trabajo de parto, no sabemos su estado serológico, se le puede hacer una prueba rápida para asimismo establecer vía del parto y poder establecer lactancia materna posterior. Pacientes que han presentado un accidente laboral, con un paciente pues que desconocemos también su estado serológico, y un paciente agudamente enfermo en donde estamos en esa búsqueda de la causa de su deterioro general. Todos estos resultados, si llegan a ser positivos, pues requieren de una prueba confirmatoria para poder continuar con el abordaje. Y ya dentro de las pruebas de cuarta generación, pues son pruebas que detectan anticuerpos contra VIH, tipo 1, tipo 2 y el antígeno P24, con una muy buena sensibilidad y especificidad de un 100%, y nos va a ayudar tanto en un diagnóstico en etapa temprana como en etapa tardía. Y también pues nos da esa posibilidad de poder hacer tamizaje de la enfermedad. Siguiente. Dentro del tratamiento, los objetivos básicos del tratamiento pues va a ser reducir morbilidad y mortalidad asociada al VIH, restaurar y preservar la función inmunológica. Hoy en día los pacientes con VIH pueden tener una calidad de vida completamente normal si son adherentes a su tratamiento. Tratar o prevenir las infecciones oportunistas. Los pacientes con VIH que mueren no es propiamente por el VIH, sino por las complicaciones derivadas de su a nivel cerebral. Disminuir la carga viral del VIH en plasma hasta el punto en que sean indetectables. En la medida en que yo disminuyo la carga viral, así mismo aumenta, digamos que tiene una relación inversa con el recuento leucocitario. Entonces, a menor carga viral, mayor recuento leucocitario, mejor estado de inmunidad. Prevenir la transmisión del VIH y asegurar un acceso continuo y adherencia al tratamiento, pues para mejorar todos estos objetivos previamente. Siguiente. Dentro de lo que habíamos hablado, pues ¿cuál es el objetivo? Carga viral indetectable, es decir, menos de 50 copias mililitro, que si el paciente es adherente y se logra alcanzar ese objetivo, se va a dar sobre las 12 a 24 semanas de tratamiento, y esto va a ayudar exponencialmente a aumentar el recuento leucocitario. Existen estas 5 familias de tratamiento antirretroviral, cada uno tiene pues sus especificaciones indicadas, pero pues no vamos a ahondar en esto porque ya sería un tema completamente adicional. Siguiente. ¿Y qué condiciones especiales tenemos para pacientes con VIH? Entonces, pacientes embarazadas y que son VIH positivos deben recibir tratamiento porque hay que disminuir el riesgo de la transmisión vertical. Hay un riesgo de un 30% de que los niños con madres VIH positivas sean positivos para VIH si las madres no reciben tratamiento. Si yo recibo o si la madre recibe tratamiento, reduce ese riesgo de la transmisión vertical de un 2%.
Pero si ya tenemos una mujer embarazada que ya conocemos que es VIH positivo y venía en tratamiento, no puede suspender su tratamiento antirretroviral. Se deben hacer ajustes en el antirretroviral porque la mayoría de los antirretrovirales son categoría C para el embarazo, pero no se les puede suspender. En cambio, si es una mujer embarazada y durante su tamizaje se diagnostica con VIH positivo, lo ideal o el tiempo ideal para realizar el tratamiento es durante el segundo trimestre del embarazo. Obviamente, si se detecta antes o si se detecta después, igual hay que hacer el inicio de la terapia antirretroviral, pero pues digamos que ya va a tener unas tasas de riesgo de transmisión vertical muchísimo más altas. Siguiente. En cuanto a la vía del parto en pacientes pues, son VIH positivas, se hablan que hay unas indicaciones para la realización de cesárea. Uno, cuando hay una carga viral de más de 1000 copias a pesar del tratamiento, es decir, se puede estar hablando de un VIH que es resistente a la terapia antirretroviral. Pacientes que no han recibido terapia, que recibieron terapia antirretroviral con menos de 3 fármacos, digamos que la recomendación es que mínimo deben ser 3 antirretrovirales de diferentes familias. Pacientes que tuvieron un diagnóstico tardío y no alcanzaron a iniciar tratamiento o alguna condición obstétrica que per se requiera de cesárea. Siguiente. En cuanto al accidente laboral y el VIH, sabemos que hay un riesgo de 1 en 300, sí o sí deben recibir profilaxis, ya sea con 2 o 3 familias de antirretrovirales durante 4 semanas, y al momento en que se ha presentado el accidente laboral, se debe realizar una ELISA, obviamente pues este resultado puede salir negativo, por lo que ya habíamos hablado de las tasas de seroconversión, pero esta prueba se debe repetir a las 6 semanas, 3 meses y 6 meses en búsqueda pues de esa seroconversión. No sé si hasta aquí, hasta el momento, tienen alguna duda o seguimos. Bueno, Todo claro. todo claro. Listo. Siguiendo con sífilis. Yo sí tengo una pregunta. Sí, Es que tengo una pregunta de un caso que tuvimos acá en el laboratorio, de una paciente, que la prueba rápida y la prueba de ELISA le daba positivo. sí. Pero el Western Blot le daba negativo. Y nos ha pasado con 2 pacientes la misma situación. El ELISA y la prueba rápida les Uy, no escucho. Me quedé que la Lisa le dio positiva y el Western blot negativo, ¿sí? la ELISA y Que la es la prueba, segunda. la Ok. ELISA y la prueba rápida, las dos. Nos pasó con 2 pacientes diferentes. Uh-huh. ¿Y ahí cómo lo manejaron entonces? Pues la carga viral, le hicieron Western blot y carga viral y el Western blot y la carga viral les dio negativa. Entonces pues lo pasaron, eso pasó hace poco, lo pasaron por infectología y le van a repetir el examen a los 3 meses y a los 6 meses. Sí, porque pues ahí sí hay que mirar causas de falsos positivos. Ahí pues hay que, o sea, como guiarse por el examen que tenga más sensibilidad. En este caso pues sería la carga viral. Entonces, y esperar la seroconversión, porque puede ser que o sea, dentro de las causas de los falsos positivos, tenemos que puede haber, digamos, un suero que sea con alto contenido lipídico, que haya una contaminación, bueno, o sea, como errores en la extracción, pero pues hay que evaluar o a veces otras condiciones o enfermedades inmunológicas o el per se el solo y el paciente era embarazado o algo o no. Uno era un señor, pero se le hizo No. con nueva muestra y igual le dio positivo. Y la otra era si era no era embarazada, era una muchacha como de 20 años que entró por el programa de adultos jóvenes. Ok, sí, ahí toca, hay que evaluar si hay condiciones inmunológicas. Primero, pues como siempre va a ser descartar como errores en la técnica.
pero después tiene que evaluar condiciones inmunológicas que también pueden generar falsos positivos y sí o sí repetir la muestra los 3 meses, 3 y 6 meses, pues como para poder descartar completamente la infección. Ya, Ahí ya la muestra que debe, o sea, el examen que se debe volver a mandar a los 3 meses y a los 6 meses, ¿cuál es? ¿El Western blot o la prueba rápida o el ELISA? el Western blot, que tiene mayor sensibilidad. Ah, bueno, gracias, doctora. Listo. Bueno, ¿alguna otra duda? Ya siguiendo con sífilis, entonces también hablando un poquito de su epidemiología, ya. Sabemos que pues es un problema de salud pública, que casi 12 millones de personas están infectadas cada año. En Colombia hay zonas endémicas de sífilis genital con una alta tasa de incidencia y sobre todo en el embarazo, digamos que sífilis es una condición que durante el estado de gestación requiere como de mucho seguimiento y de estar con las alertas prendidas porque pues también tiene una alta tasa de transmisión vertical. Tenemos que hay una incidencia de sífilis gestacional de 1.6% en todas las gestantes, que en el año 2020 133.000 casos nuevos de sífilis se presentaron independientemente del estadio de la sífilis, de las cuales de estos 133.000, 41.600 correspondían a sífilis primaria y secundaria. Los hombres homosexuales van a tener mayor compromiso o hay mayor tasa de infección en un 53% de todos los casos de sífilis. Y a pesar de que es mayor la tasa de infección en hombres, últimamente pues ha aumentado esta tasa de infección también en mujeres, aproximadamente sobre una tasa del 21% para el año 2020. Todo esto pues información sacada o reportada en Salud Data y en el Ministerio de Salud. Siguiente. Desde el 2013, pues cada vez aumenta más la sífilis congénita en la medida en que haya, pues todavía zonas endémicas de sífilis, pues hay el riesgo de la infección. En el 2020, aquí en Colombia, se documentaron 2.148 casos de sífilis congénita, de los cuales 149 fueron diagnosticados como mortinato y muertes infantiles. Para lo que habla de Bogotá, la sífilis gestacional en los últimos 11 años pues ha venido aumentando, siendo para el 2021 aproximadamente una tasa de 7 casos por cada 1.000 habitantes, lo cual, o 1.000 nacimientos, lo cual pues es bastante alto. Al primer semestre de este año llevamos 295 casos de sífilis gestacional con una incidencia de 9.2%. Siguiente. Dentro de la infección, pues sabemos que es una infección causada por una espiroqueta, que es el Treponema pallidum, que va a destacar dentro de de las enfermedades infecciosas como una infección que tiene una gran variabilidad de manifestaciones clínicas, por lo cual pues eso también hace o dificulta diagnóstico certero y asimismo el inicio del tratamiento. Sin embargo, pues sí tiene como unas lesiones patognomónicas que a uno lo pueden hacer, pues como que pueden sugerir esta infección. La de mayor, o digamos que el principal método de transmisión, pues es un contacto íntimo de esas lesiones infecciosas con mucosas, ¿cierto? Que se va a adquirir esta infección o por una relación sexual, ya sea una relación anogenital u orogenital, y también puede haber transmisión parenteral y transmisión vertical. Siguiente. Dentro del periodo de incubación, desde la exposición hasta el desarrollo de la primera lesión va a ser aproximadamente de 21 días, pero pueden haber tiempos de incubación más largos de 90 días. Al inicio, pues es una enfermedad, siempre va a ser una enfermedad sistémica, va a generar, lo cual va a hacer que tenga una gran variabilidad de síntomas, ya que estos treponemas pues se van a unir a las diferentes células del huésped, pero no hay como un número como estandarizado de inóculo para poder establecer que hay una infección por el treponema. Este treponema va a penetrar las membranas de las mucosas y mediante abrasiones
pues se puede generar este ingreso del treponema y la posterior infección. Y las principales lesiones se van a presentar casi siempre pues en el sitio donde hubo el contacto directo. Siguiente. El crecimiento es lento, eso digamos que eso es lo que explica que el periodo de incubación pueda ser tan extenso, casi hasta los 90 días, y eso también habla o explica por qué las tasas de tratamiento tienen que ser tan prolongadas. Del 20 al 50% de los hombres homosexuales que tienen sífilis van a tener una coinfección por VIH. Entonces, casi siempre si se diagnostica la una, también se deben diagnosticar las siguientes, VIH, sífilis y hepatitis B, porque casi todas ellas van de la mano. En los 5 años posteriores a un diagnóstico de sífilis, el 10% de esos pacientes que tienen sífilis van a tener VIH. Entonces, siempre y van a tener un mayor riesgo de reinfección de sífilis. Entonces, siempre estar ahí en el tamizaje con VIH. Siguiente. Puede presentarse de diferentes formas, usualmente van a depender de la duración y la localización. La mayoría o la mitad de los pacientes no desarrollan síntomas, usualmente se va a diagnosticar mediante una prueba serológica o un tamizaje, pero el paciente puede perfectamente haber estado expuesto a la infección, haber desarrollado la infección y no haber documentado ninguna manifestación clínica. Es en los estadios iniciales cuando es mayor carga de infección, cuando se presentan las lesiones, y usualmente el 30% de los pacientes que no fueron tratados pueden producir una enfermedad tardía, aproximadamente 40 años posterior a la prima infección, con compromiso a nivel cardíaco, sistema nervioso central y otros órganos. Siguiente. Dentro de los factores de riesgo, así como factores de riesgo para VIH y para la hepatitis B, tenemos las prácticas sexuales de alto riesgo, el inicio de una vida sexual a una edad temprana, múltiples parejas sexuales, o hablan últimamente de una tendencia que es mantener relaciones sexuales bajo influencias de sustancias psicoactivas. Esto hace que haya mayor trauma, entonces mayor exposición de las mucosas, mayor tiempo de exposición digamos, de la pareja y mayor riesgo de inoculación. Inicialmente, pues, ¿cómo se va a presentar? Como sabemos que en la mayoría de los casos la lesión se va a presentar en hombres, entonces casi siempre es un hombre que va a llegar a la consulta con una aparente lesión ulcerada, que va a presentarse primordialmente en el glande o en el surco balano prepucial. De ahí también la importancia o como factor de, digamos, protector, la realización de la circuncisión, porque en la medida que yo tengo menos mucosa en esa zona, menos riesgo de infección. Esta va a ser una pápula, es decir, como una ronchita que va a empezar y que luego se va a romper y va a formar esa úlcera. Lo más importante de esto es que es una úlcera que no duele. Es decir, si él no se viera esa úlcera, pues perfectamente el paciente no podría consultar. Es una úlcera que va a ser grande, que va a ser gruesa, sus bordes van a ser gruesos y van a ser elevados. Usualmente no supura, no duele, no arde, ¿cierto? Que se puede presentar durante 2 a 6 semanas y luego va a cicatrizar espontáneamente. Entonces el paciente puede mencionar cuadros de lesiones ulceradas a repetición, pero que como sanan espontáneamente no requiere de ningún, digamos, de ningún tratamiento o no amerita para el paciente pues alguna consulta médica. La dificultad, por ejemplo, en el caso de las mujeres es que el principal compromiso es en el cervix. Por ende, pues esas lesiones en mujeres va a ser muy difíciles de identificar y como son unas lesiones indoloras, pues es casi, digamos, complejo que uno llegue a consultar por ese tipo de lesión. Después de que ya se ha desarrollado esta anterior, después de que ya se ha desarrollado esta úlcera ya cicatrizado, se va a desarrollar un estadio secundario que son los generados por los ISA, que es cuando ya este treponema está generando infección sistémica y son todas estas manifestaciones clínicas generalizadas, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, malestar, adenopatías y una erupción maculopapular que usualmente va a ser muy característica de palmas y plantas. Ahí es donde usualmente ya los pacientes podrían estar consultando si no consultaron previamente. Y lo principal que uno tiene que sospechar si no tiene erupción en palmas y plantas, pues es sífilis.
Estas lesiones también van a cicatrizar en cuanto a unas 2 a 6 semanas y ya después esta infección se vuelve latente, es decir, ya la infección, por decirlo así, está completamente dormida. Siguiente. Como hay 3 etapas, digamos, clínicas de esta infección, esto ha hecho que hable pues de una sífilis primaria, una sífilis secundaria y una sífilis latente. La sífilis primaria completamente delimitada al chancro, que ya lo mencionamos previamente, que adicionalmente, aparte de ser indoloro, de no secretar, de no generar pus, puede también tener una adenopatía regional, es decir, un hombre que tiene una lesión en el glande, hay que tocarle las ingles o hay que evaluar ingles porque probablemente ahí va a tener adenopatías. Posteriormente a esa resolución del chancro va a pasar la sífilis secundaria, que es lo que hablábamos de las manifestaciones sistémicas, que va a ocurrir en un 25% de los pacientes que no fueron tratados previamente. Si tuvieron el chancro y no consultaron, pues 25% van a desarrollar estas manifestaciones sistémicas. En un 80% van a haber manifestaciones cutáneas, es decir, este exantema maculopapular de palmas y plantas, y de ahí pues como la gran sospecha de diagnóstico. Y posteriormente de haber pasado ya esta etapa de sífilis secundaria, está la sífilis latente, que es una enfermedad completamente dormida, donde no hay síntomas, pero sí hay una reactividad serológica. Es decir, el paciente está completamente asintomático, pero se realizan las pruebas serológicas y hay positividad para esto. Siguiente. Dentro de esta sífilis latente, uno puede hablar de una latente temprana y una latente tardía, dependiendo del tiempo. Hablamos de una latente temprana cuando es en el primer año después de la resolución de las sífilis primarias o secundarias, es decir, después de que haya presentado un chancro o después de que haya presentado exantema, y haya una nueva respuesta a las pruebas serológicas, pero que el paciente esté completamente asintomático. Mientras que hablamos de una sífilis latente tardía, el paciente que no sabemos cuánto tiempo lleva de infección, si tuvo síntomas o no, pero pues que tiene reactividad. Si hablamos de una sífilis terciaria, son estos pacientes que a los 20 a 40 años de haber estado expuestos a una infección primaria o secundaria, empiezan a desarrollar síntomas o complicaciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardiovascular, y pues son pacientes que ya muy poco se ven, pero pues que aún no mencionan. Y finalmente, pues la sífilis congénita, que es esa transmisión vertical por esa diseminación hematógena de la madre al feto. Es un feto que se puede infectar en cualquier momento del embarazo por una madre que no ha sido tratada o que tiene sífilis y no fue diagnosticada y por ende no fue tratada. Y usualmente estas infecciones se dan en el estadio más temprano. 2/3 de los niños que nacen son asintomáticos. La mayoría de las veces pueden resultar ser niños aparentemente sanos y al cabo de las semanas o incluso años es cuando los pacientes ya manifiestan síntomas que son patognomónicos y ya pues le hace a uno sospechar de sífilis congénita. Siguiente. Dentro del diagnóstico, pues, como este es un examen, esta es una infección que no se puede diagnosticar por cultivo, entonces lo que se busca, pues, es la determinación de anticuerpos en el suero y hay un diagnóstico directo que es mediante la detección del treponema pallidum, ya sea mediante la extracción de las lesiones o de las adenopatías, y esto se mira en microscopía de campo oscuro. Y esto pues nos va a ayudar, este es como el diagnóstico más primitivo, ¿cierto? Y hay otra técnica de diagnóstico siguiente, que son las pruebas serológicas o el método indirecto, que son las no treponémicas y las treponémicas. Las no treponémicas es BDRL y RPR, que van a detectar anticuerpos frente a la cardiolipina, y estas pruebas van a servir bastante de tamizaje y de seguimiento de la enfermedad. Mientras que las pruebas treponémicas lo que nos va a ayudar es a detectar antígenos frente a los treponemas específicos y nos ayudan a confirmar la enfermedad, teniendo en cuenta que aquí también pueden haber falsos positivos, personas con enfermedades inmunológicas como lupus, síndrome SAF, pueden tener como falsos positivos en estas pruebas. Siguiente. Aquí lo que les hablaba, las diferencias, cuando se van a utilizar. La RPR se va a reportar positiva una semana después de la aparición del chancro, es decir,
Si el señor lleva menos de una semana con el chancro y yo le hago la RPR, pues no va a salir nada, hay que esperar, ¿cierto? En el 99% de los pacientes que tienen sífilis secundaria, es decir, ya resolvieron el chancro y ahora tienen síntomas sistémicos, van a tener una prueba no treponémica positiva. Y no hay un único título que sea diagnóstico por sí solo, pero una elevación significativa de estos títulos, más de 4 veces en el suero, pues nos va a hablar de una sífilis aguda. Siguiente. Siguiente. Cuando estas pruebas no treponémicas se aplican al tramizaje y salen positivas, pues se deben confirmar con pruebas treponémicas, como ya lo hemos hablado previamente. Van a ser sensibles y presentan alto grado de especificidad, pero solo el 1% pueden presentar pruebas falsamente positivas. En el 85% de los pacientes con sífilis primaria van a ser reactivas, en un 99% en las secundarias y en un 95% de sífilis tardía, lo cual pues es una prueba bastante útil que nos va a servir en cualquiera de los estadios. En sífilis tardía, las pruebas treponémicas se van a mantener reactivas de por vida a pesar de que hayan tenido un tratamiento óptimo. Por eso las pruebas treponémicas no se utilizan de control, sino simplemente de confirmación. Siguiente. Y ya en cuanto al tratamiento, pues el pilar del tratamiento en la sífilis es la penicilina. En sífilis temprana, es decir, menos de un año, solo se aplica una dosis de penicilina, que nos va a ayudar y nos va a mostrar una tasa de curación de aproximadamente el 95%. No es necesario examinar el líquido cefalorraquídeo porque pues la sífilis va a prevenir, en la medida en que se dé el tratamiento efectivo a la duración efectiva, pues va a prevenir la neurosífilis. Ya para la sífilis tardía y la sífilis latente, digamos que el tratamiento que se recomienda es que es un tratamiento más prolongado, usualmente una inyección semanal durante 3 semanas. Para las embarazadas, también idealmente la penicilina es el tratamiento, y si la paciente llega a ser alérgica a la penicilina, se recomienda por guías hacer la desensibilización con penicilina porque ha mostrado que es mucho más eficaz que utilizar las terapias antimicrobianas. Siguiente. En cuanto a estas condiciones, lo que ya hablábamos, el sífilis y el embarazo, toda paciente que esté embarazada, pues que tenga una prueba RPR positiva, se le debe hacer, se debe tener seguimiento durante su control prenatal, pues para poder establecer un tratamiento y disminuir este riesgo de transmisión vertical. Se habla de sífilis en el embarazo cuando es una mujer gestante, puérpera o que ha tenido un aborto en los últimos 40 días, que pueda no tener signos sugestivos de sífilis, pero que tenga una prueba rápida positiva y una prueba no treponémica reactiva. ¿Listo? Y que no hayan recibido un tratamiento adecuado para sífilis durante la gestación. Hablando de sífilis congénita, es este paciente madre de sífilis positiva o que no tuvo tratamiento o que tuvo un tratamiento inadecuado. Idealmente se debe tratar a estos pacientes estos niños con sífilis congénita antes de las 16 semanas de la gestación para disminuir el riesgo de transmisión vertical. Si ya hay una infección activa en el posparto, pues se debe tomar muestras pareadas tanto del suero de la madre y del recién nacido. Y a tanto a mujeres como a puérperas como al recién nacido se les debe hacer pruebas treponémicas y no treponémicas para confirmar la infección y así establecer el tratamiento al recién nacido si es que ya se ha documentado la infección. Dice aquí. Hay una pregunta. ¿Qué se debe hacer cuando la prueba treponémica es positiva y la no treponémica está reactiva en una gestante? Ok. ¿Qué se debe hacer cuando la prueba treponémica es positiva y la no treponémica es negativa, ¿sí? ¿O al revés? Al revés. Pues, la treponémica es negativa y la no treponémica es reactiva, ¿sí? ¿Entendí bien? No, al contrario.
Sí. Entonces, treponémica reactiva, no treponémica negativa. No treponémica. Para escribir, difícil. A veces no tiene el acceso para... Sí, sí, claro, puedo mandar mensajes, sino que ella está, se lo están escribiendo y entonces ella es la que está como confundida lo que le están escribiendo. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que pues, hay varios factores, treponémica positiva y no treponémica, o sea, las dos positivas. Treponémica es positiva y la no treponémica es negativa. Señorita, sí. Si las dos pruebas son positivas, pues hay un diagnóstico de la infección, porque es la treponémica es negativa y la del BRL es positiva. Dependiendo, lo que dice la doctora Sofía es cierto, que eso depende de las diluciones, porque también se habla algo del efecto persona. Entonces depende del número de las diluciones que haya salido la prueba. No sé si... Y la señora Natalia allá al fondo, tenemos que sacar a la señora. Ahora, espera un momentito. Eso también aquí, ¿no? Exactamente, es muy probable que Allá. entonces, es muy probable que este paciente, o sea, ahorita está con una infección activa porque la BDRL es reactiva, pero esta neurosífilis no es desarrollada por o sea, por esta reacción, o sea, por esta infección activa o esta BDRL reactiva que está presentando. Este paciente pudo haber presentado una infección en un término de unos 10 a 20 años que no fue diagnosticado y ahorita está con una reinfección y por eso es que se le está presentando el BDRL reactivo. Lo interpretaríamos así. De la serología reactiva en el SR y prueba troponérica negativa y serología en suero no raro. Bueno, uno, no hay evaluación. En el caso de la serología reactiva en líquido cefalorraquídeo y prueba troponémica negativa y serología en suero no reactiva. Bueno, complejo el caso ahí, porque en realidad, o sea, lo que nos hablaría el diagnóstico pues es la serología en líquido.
Tendríamos que mirar, voy a revisar esa pregunta porque sí está compleja, a ver cómo la tendríamos que interpretar, porque pues evidentemente en líquido cefalorraquídeo nos está dando positividad, o sea, sí o sí de una neurosífilis, pero pues en suero no hay hallazgos de infección reciente o de infección previa, entonces déjame yo reviso esa pregunta y te la, te la reenvío con Michelle a ver cómo se interpretaría ese caso ahí. A ver si es que es alguna falla. ¿Cuál sería la pregunta, Mido? Exactamente la que ahondaríamos. Para que no se nos olvide, igual yo ya la tengo aquí anotada. Serología reactiva en líquido cefalorraquídeo y prueba treponémica y serología en suero no reactiva. ¿Cómo lo Ok, Mido. interpretas? Si es neurosífilis, si es infección aguda o yo la reviso esta tarde y te la reenvío La para, compartamos. para que la podamos compartir. Vale, Mido. Listo. Y finalmente, ya pasando a los casos de hepatitis, en general hepatitis viral, que es hepatitis B y C, vamos a hablar pues inicialmente como de características propias de estas dos infecciones. Sabemos que estas hepatitis virales pues van a tener la capacidad de infectar los hepatocitos, por eso son llamados hepatotropos, que hay diferentes hepatotropos en los cuales hoy nos vamos a centrar solo en hepatitis B y C, que lo que hacen es producir una alteración en la función hepática prevalentemente con una elevación significativa de la LT, de la alaninotransferasa. La ST también puede estar alterada, pero con mayor, digamos, afectación de la ALT. Esta, al ser una infección vírica, pues va a ser una inflamación o va a generar una inflamación del hepatocito, generando pues cambios a nivel en la producción o en las funciones del hígado, con un incremento de la bilirrubina total de ambas fracciones, directa e indirecta, con un incremento de la AST y una LT, pero con una característica de que no va a comprometer ni la fosfatasa alcalina ni la gamma-glutamil, porque estas dos enzimas están localizadas pues a nivel canalicular biliar y estos hepatotropos lo que afectan es propiamente el hepatocito. Siempre sospechar cuando tenemos unas transaminasas más de 1000 unidades litro, pues en una hepatitis o en últimas pues en una intoxicación por acetaminofén, pero pues todo va a depender también del cuadro clínico. Siguiente. Dentro de las características que tenemos de estos dos virus, comparativamente el virus de la hepatitis B es un virus DNA, mientras que la hepatitis C es un virus RNA. Los dos van a tener un mecanismo de transmisión parenteral y también pues a través sexual, con unos periodos de incubación bastante diferentes, con un periodo de incubación de la hepatitis B de 4 a 26 semanas, mientras que la hepatitis C también de 2 a 20 semanas. Estos pacientes con hepatitis B, unas manifestaciones clásicas de infección, igual como hemos hablado previamente, son inespecíficas, usualmente es un cuadro pseudogripal, a veces pueden presentar dolor abdominal, náuseas, anorexia, ictericia, en un 30% pueden presentar una panarteritis nodosa. Con respecto a la hepatitis C, solo el 20% van a ser sintomáticos. De ahí a que la mayoría de las veces estos pacientes con hepatitis C van a debutar ya con cuadros de cirrosis o un hepatocarcinoma. Dentro de su presentación, la mayoría de las veces de los pacientes con hepatitis B se va a presentar como una hepatitis aguda y solo en un 10% presentándose como un hepatocarcinoma o como una cirrosis. Con respecto a la hepatitis C, que en un 80% sí se presentan como una hepatitis crónica. Tienen una tasa de mortalidad relativamente baja, un 0.5 al 1% para lo que respecta a hepatitis B y un 2% máximo a hepatitis C. En cuanto al diagnóstico, pues ya lo vamos a hablar cada uno por separado. Entonces, empezando siguiente, hay que diferenciar entre una infección aguda de una infección crónica teniendo en cuenta los signos, los síntomas y los marcadores que se van a presentar.
Sabemos que si los síntomas son menores a 6 meses, hablamos de un diagnóstico o una hepatitis aguda, y si estos síntomas se han desarrollado, se han manifestado por más de 6 meses, hablamos de un cuadro crónico. Siguiente. Ya dentro de la epidemiología propia de la hepatitis B, pues sabemos que el 5% de la población mundial va a tener hepatitis B crónica, pero esta prevalencia varía ampliamente, que la máxima prevalencia de hepatitis B está confinada a ciertos continentes como es Asia, África y algunas zonas del Oriente Medio, que es la principal causa de hepatopatía terminal en todo el mundo, y durante el 2020 en el CS se documentó 11.600 casos nuevos de hepatitis B, con una tasa de 5 casos por cada 100.000 personas. Y de estos, el 30% de la población pues muestra una evidencia serológica de infección actual o previa por hepatitis B. Siguiente. Esta es una tabla que les quise traer donde compara la incidencia de casos de hepatitis B y C, ¿cierto? Siendo azul para masculinos, naranja para femenino, y muestra, esta es, digamos que es una estadística un poco vieja, pero pues del ministerio era lo más reciente que teníamos, y muestra que desde el 2014 ha presentado un ascenso hasta el 2016 aproximadamente de 3.3 casos por cada 100.000 millones de habitantes. Y ya para el 2018-2019 se presentó un descenso en las tasas de incidencia de 1.7 casos por cada 100.000 millones de habitantes para el año 2019. Siguiente. En cuanto a las características de la infección, pues es un virus DNA pequeño que hay en unas áreas de alta endemicidad que principalmente se va a transmitir perinatalmente de madres infectadas a recién nacidos o por transmisión parenteral o sexual, que las zonas de baja endemicidad son la principal causa de transmisiones por transmisión sexual, y que la tercera fuente de infección o de transmisión de esta infección se puede dar a través de transfusión sanguínea o diálisis, pero que estos cribados que ya habíamos hablado previamente han hecho que haya disminuido esta fuente principal de transmisión. Siguiente. Usualmente este virus de hepatitis B se va a replicar hasta alcanzar unas concentraciones en sangre de 10 a la 8 a 10 a la 10 billones por mililitro, que eso está en la fase aguda de la enfermedad. Por lo tanto, cualquier exposición a una parenteral o a mucosa con una sangre infectada, pues tiene un mayor riesgo de infección de hepatitis B si uno lo compara con la transmisión de VIH, teniendo un riesgo de 100 veces más de infección por hepatitis B que por VIH. Este virus de hepatitis B puede sobrevivir hasta 7 días en las superficies ambientales, y si el virus se contrae durante la vida adulta, casi el 95% de los pacientes van a establecer o van a desarrollar una respuesta inmune pues a esta infección y generando una posterior producción de anticuerpos protectores. Siguiente. Factores de riesgo como los que ya se han mencionado previamente: personas con alto número de parejas sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, personas con antecedentes de otras enfermedades de transmisión sexual, condiciones de hacinamiento, pobreza, bajo nivel socioeconómico. Siguiente. El espectro de esta enfermedad es muy variable, entonces varía desde una infección aguda a una infección crónica. Usualmente durante la fase aguda las manifestaciones van desde una hepatitis anictérica o subclínica hasta ya unos cuadros de hepatitis ictérica y hepatitis fulminante. Durante esta fase crónica pueden haber pacientes que son portadores asintomáticos y pacientes que son sintomáticos debutando complicaciones de cirrosis y hepatocarcinoma, ascitis, sangrado variceal y demás. Cualquiera de estos dos modos de presentación, sean agudos o sean crónicos, van a tener otras manifestaciones extrahepáticas que van a estar dadas por anorexia, náuseas, vómito, dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia, fiebre e ictericia y otras demás. Siguiente. En cuanto a la hepatitis aguda, entonces sabemos que tras la exposición al virus de la hepatitis B va a haber un periodo de incubación de 1 a 4 meses, que esto va a cursar con un cuadro pseudogripal, como ya lo habíamos dicho, que estos síntomas y la ictericia pueden desaparecer al cabo de un mes. No todos los pacientes pueden presentar ictericia, y algunos van a presentar o van a quedar con una astenia prolongada a pesar de que ya las
concentraciones de transaminasas han logrado su valor normal. Los pacientes que se recuperan y normalizan sus concentraciones de transaminasas, que puede ser usualmente hasta el cuarto mes después de la infección, van a quedar con una, digamos que si persisten con una elevación de la LT después de los 6 meses, este es un paciente con un alto indicador de que van a progresar a una hepatitis crónica. Adicionalmente, pues ya lo que habíamos dicho, se van a presentar elevaciones de las transaminasas alcanzando casi hasta un nivel de 1000 unidades litro, que las concentraciones de bilirrubinas pueden ser normales o incluso pueden aumentarse y donde van a debutar con una hepatitis ictérica, pero que también el tiempo de protrombina nos va a ayudar y va a ser un factor indicador de pronóstico y que en casos de que este PT se eleve o se prolongue nos va a hablar de una insuficiencia hepática fulminante y esta sería una indicación absoluta para tratamiento de la hepatitis aguda. Estas tasas de progresión a enfermedad crónica pues pueden ser tanto en pacientes que desarrollen síntomas como en los que no lo desarrollen. Usualmente esta infección aguda por hepatitis B se va a caracterizar por la aparición de anticuerpos de IgM contra el antígeno del COR y luego con la aparición de la IgG para el antígeno del COR. Los marcadores de replicación viral como el antígeno de superficie y la detección del ADN, el virus de la hepatitis B, va a ir apareciendo al mismo tiempo que los anti-COR. ¿Listo? ¿Cómo se va a caracterizar esta inmunidad? Por la desaparición del ADN, del antígeno E, que es el antígeno pues, de replicación viral, del antígeno de superficie y del IgM anticor. ¿Listo? Ya pasando, siguiente, a hepatitis B crónica. Esta hepatitis pues, va a tener un tiempo posterior a 6 meses después de la persistencia del antígeno de superficie. Estos pacientes con hepatitis crónica no se diagnostican con un cuadro ictérico ni debido a síntomas específicos, sino usualmente por una elevación, digamos, causal de transaminasas y eso hace que uno pues implique realizar más estudios. Usualmente los pacientes que llegan a ser síntomas son síntomas tan inespecíficos o, como les había mencionado previamente, debutan con una cirrosis o una complicación de la cirrosis. Esto, al ser un cuadro crónico, va a hacer que las concentraciones de transaminasas sean normales. Usualmente, 5 por cada 100 personas pueden desarrollar cirrosis y una progresión acumulada a 5 años del 20% de desarrollar cirrosis. Estos pacientes con hepatitis B crónica van a presentar marcadores de replicación viral como el antígeno de superficie y a menudo pues un antígeno E, digamos, sostenido en el tiempo. Siguiente. En cuanto al diagnóstico serológico, pues sabemos que el primer marcador de infección que se va a elevar pues es el antígeno de superficie de la hepatitis B o el mismo antígeno Australia, que el primer anticuerpo desarrollado pues va a ser el IgM contra el COR, hablando pues que el IgM nos habla de infección aguda y que lo que nos habla de una infección aguda o latente en ese momento es un antígeno de superficie, un antígeno COR, un antígeno E y pues la carga viral. Este es un cuadro que les quise traer en donde podemos, teniendo en cuenta la serología, poder identificar si estamos ante una infección aguda, siguiente, así, ante una infección aguda, una infección crónica, estamos hablando de una ventana inmunológica que es el tiempo entre la desaparición del antígeno de superficie y el desarrollo del anticuerpo IgG para el antígeno de superficie. Si hablamos de un paciente vacunado o de un paciente que ya tuvo la enfermedad y que en este momento pues está curado. En cuanto al tratamiento, siguiente. En cuanto al tratamiento, pues la infección, cuando hablamos de una hepatitis B aguda, el tratamiento es simplemente sintomático, de soporte, manejo del dolor, manejo de las náuseas, de la anorexia. Solo el tratamiento antiviral está indicado para pacientes que tienen una enfermedad aguda prolongada o grave, como ya habíamos hablado previamente, una ictericia mayor prolongada por más de 4 semanas o un tiempo de protrombina prolongado, porque esto nos va a hablar pues, de hepatitis aguda fulminante. Que los objetivos de tratamiento va a ser la reducción de la morbilidad y la mortalidad debido a la hepatopatía y pues también el riesgo de progresión a la cronicidad, y que si
vamos a manejar en cuanto a la infección crónica. La idea es evaluar el estado de replicación del virus de la hepatitis B, evaluar si hay coinfección por VIH o por hepatitis C y D, y también evaluar en qué estado de gravedad se encuentra la enfermedad hepática. Siguiente. En cuanto a las condiciones especiales del embarazo y hepatitis B, todas las mujeres que inician su control prenatal, pues se les debe realizar su medición de antígeno de superficie al inicio del embarazo. ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento en estos pacientes? Uno, los pacientes que tienen una hepatopatía activa y en donde el tratamiento no se puede retrasar. Dos, en pacientes que ya tienen hepatitis B y quedan embarazadas, pues deben continuar su tratamiento de tratamiento de hepatitis B. Y tres, evitar la transmisión vertical de el virus de la madre al hijo en el momento en que pueda haber una viremia circulante. Siguiente. Ya para la prevención de la hepatitis B, pues tenemos la vacuna, que son 3 dosis, que es el antígeno de superficie y nos da usualmente una protección por 10 a 20 años. También tenemos la inmunoglobulina, que se puede presentar o se puede dar en dos situaciones especiales. Uno, si tenemos un paciente que tuvo exposición a hepatitis B y el paciente está vacunado, o sea, tuvo sus 3 dosis de vacuna, uno lo que debe hacer es determinar los niveles de IgG del antígeno de superficie, y si estos niveles son mayores a 10 unidades mililitros, tenemos una medida protectora, no requiere pues mayor manejo adicional. Pero si los niveles son menores de 10, se debe conocer si la fuente de la infección, es decir, si fue un accidente laboral o un contacto sexual, cuáles son los niveles del antígeno de superficie, porque de eso va a determinar el requerimiento de la inmunoglobulina. En cambio, si tenemos un paciente que no está vacunado y, por ejemplo, es un recién nacido con una madre positiva para hepatitis B, ese recién nacido sí o sí debe requerir inmunoglobulina y el esquema de vacunación antes de las 12 horas de vida, su esquema normal. Si estamos enfrentados a un accidente laboral, lo que se debe hacer es, la persona que recibió el accidente laboral no estaba vacunado, debe requerir la inmunoglobulina y una dosis de vacunación antes de los 7 días de la exposición. Y si este paciente tiene un contacto sexual también con una persona con hepatitis B positiva, sí o sí va a requerir inmunoglobulina y 2 dosis de vacunación antes de los 14 días de exposición. Siguiente. Ya pasando a hepatitis C, pues hay, digamos, la prevalencia de la infección es de un 2 al 3%, usualmente, y la característica de este virus es que este virus logra evadir la respuesta inmune del huésped, lo que hace que se logre cronificar en el tiempo y por eso sus infecciones o sus manifestaciones son tardías, y que el 85% de las personas que tienen infección por hepatitis C van a desarrollar hepatitis crónica, por ende van a desarrollar cirrosis y probablemente hepatocarcinoma. Y esto va a ser una de las indicaciones de trasplante hepático. Usualmente el 5% pueden progresar a complicaciones mortales y usualmente a unos 20 años los pacientes que tienen hepatitis C pueden tener hepatocarcinoma. Según la OMS, en la región de las Américas hay 67,000 nuevas infecciones por hepatitis C y 84,000 muertes. Y de estos, solo 22% se han logrado identificar o diagnosticar y del 22% solo el 18% reciben tratamiento, lo cual es, digamos, una tasa bastante baja porque son pacientes que al momento de recibir tratamiento pueden disminuir o mitigar su riesgo de complicación y de eventual cirrosis y hepatocarcinoma. Siguiente. Lo que les dije, pues es una infección que se puede tratar, va a circular de diferentes formas en el huésped. Uno, usualmente los viriones unidos al BDLL y al ELL, pueden estar unidos a las inmunoglobulinas o pueden estar viriones, pues digamos, en su fracción libre. ¿Qué factores de riesgo? Siguiente, vamos a tener los mismos: drogas parenterales, transfusiones. Aquí ponen un número exacto de parejas sexuales, más de 50 parejas sexuales a lo largo de la vida, una exposición laboral, haber nacido en un país endémico y un bajo nivel socioeconómico. Siguiente,
Hablamos de un mecanismo percutáneo o no percutáneo. Los mecanismos percutáneos hacen referencia a las transfusiones sanguíneas o a los accidentes laborales, y a los no percutáneos a la transmisión sexual o exposición vertical por embarazo. Aquí, entre las manifestaciones de la hepatitis C, pues como hablamos, solo el 20% van a presentar síntomas o van a ser una hepatitis C aguda. Todos, casi la mayoría de las veces, van a ser asintomáticos, y se puede detectar el virus después de unos 21 días de haber estado expuesto a esta infección. La mayoría de los síntomas inespecíficos, como los de la hepatitis, usualmente la frecuencia de persistencia vírica tras la infección aguda va a ser en más del 90%, y sí se ha notado que la edad y el sexo influyen de forma significativa en el riesgo de cronicidad, siendo las mujeres y las personas jóvenes los que menos riesgo de cronicidad tienen, pues después de una infección por hepatitis C. Sabemos que en un momento de infección aguda por hepatitis C, los niveles del ARN del virus van a aumentar con bastante rapidez, y luego se van a retrasar, y esto va a estar también, digamos, en relación al aumento de las concentraciones de la ALT, que usualmente se va a dar sobre unas 4 a 12 semanas de la infección, que es lo que nos va a hablar, pues, que hay una lesión hepática. Usualmente estas concentraciones de ALT pues van a alcanzar niveles superiores a los 10 veces su valor normal, y ahí es donde se aumenta también concomitantemente sus niveles de bilirrubinas. Posteriormente hay un descenso significativo pues de esta ALT, y en cambio pues se va a ir desarrollando pues el anticuerpo contra esta hepatitis C. Y finalmente, ya para la hepatitis C crónica, siguiente, la mayoría de estos pacientes pues son asintomáticos. Lo que se va a mostrar es posteriormente una fibrosis hepática. Las concentraciones, al ser algo netamente crónico, van a estar normales o usualmente elevadas, y estos diagnósticos pues van a ser usualmente por laboratorio, usualmente van a ser como consecuencia de una complicación de esta cronicidad. Síntomas inespecíficos, dolor abdominal inespecífico, hepatopatía. Siguiente. Dentro del diagnóstico, pues unos títulos altos de antihepatitis C en el suero, pues nos habla que hay una exposición al virus, pero no nos puede decir si esta exposición fue nueva, fue crónica o ya se resolvió. Por lo tanto, pues estas pruebas serológicas se van a usar inicialmente para el diagnóstico, pero uno va a requerir pruebas virológicas para poder confirmar esta infección y poder monitorizar la respuesta al tratamiento. La CDC recomienda una prueba de detección, ya sea por inmunoensayo enzimático o una prueba rápida, como primer prueba, pues como de abordaje. Y posteriormente realizar las pruebas de ARN, el virus de la hepatitis C, que van a tener una alta sensibilidad, y es lo que nos va a ayudar a determinar la viremia en estos pacientes que tienen antihepatitis C positivos. Siguiente. Y finalmente, ya el tratamiento, pues el objetivo, erradicar el virus. Usualmente es como lo que se busca, disminuir las consecuencias clínicas derivadas de esta cronicidad por la infección, evitar la recaída, y usualmente se habla que puede haber unas tasas de respuesta sostenida casi el 99% en pacientes que han recibido su tratamiento, digamos como acuciosamente, y se logran unas tasas de negatividad a las 12 semanas mediante medición del ARN en un 99%. Y gracias, pues esto era lo que tenía para ustedes. No sé si hay alguna otra duda que haríamos pendientes con esta de sífilis. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas, o hay alguien que tenga alguna duda, inquietud sobre el tema. Bueno. Hay una pregunta en el chat. ¿Sí? Así, espérenme y bajamos. Doc, ¿se puede donar sangre
posterior a la infección con hepatitis A, B y C. Perdón, tenía el micrófono cerrado. No se puede donar sangre porque digamos que en el momento de hacer las pruebas cruzadas igual va a mostrar, pues va a haber reactividad ya con los anticuerpos generados por el contacto a esta infección. Entonces no se puede donar sangre con ninguna de estas tres. Preguntan que en ningún momento o se puede esperar cierto tiempo después de una infección para donar sangre. Aló. Ya, pues para hepatitis A, si hay un tiempo donde uno puede donar sangre, recordemos que para hepatitis A hay que esperar mínimo 3 semanas, o sea, después de los síntomas, uno puede generar infección después de 3 semanas de haber estado expuesto a esta infección. Entonces, lo recomendable o lo ideal es que hay que esperar que se pase ese tiempo de viremia para poder donar la sangre en cuanto a hepatitis A. Hepatitis B y C no tengo conocimiento de que haya algún tiempo para poder donar sangre. Lo que conozco es que no se puede. Tocaría lo que dice aquí la doctora Ivana, es cierto, es como documentar que efectivamente la infección fue por hepatitis A y no haya sido por otro tipo de hepatitis. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces creo que no hay más preguntas. Doctora Luisa, muchas gracias por acompañarnos en este webinar el día de hoy. Estamos muy agradecidos por todas tus explicaciones, por la exposición, por todo. Muchísimas gracias. A los Gracias. participantes. ¿Sí, Doc? Quedamos pendientes entonces de la pregunta de sífilis para que se las reenvíes y ya. Perfecto, listo. A los participantes que aún estamos conectados, queríamos recordarles que el ciclo 3 y del evento 3 está próximo a abrirse, que sería entonces este mes que viene, el 20, para que estemos muy pendientes de hacer el reporte a tiempo. Nuevamente, muchas gracias. Recuerden, por favor, diligenciar el link de asistencia. Voy a volvérselos a colocar acá en el chat. Y nada, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Que tengan buena noche.